No sé si se forma, aunque le apague aquí al micrófono. Ya. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Todos también. Buenos días a todos. En un minuto comenzamos. Hola, buenos días a todos. Son las 7 en punto. Vamos a dar comienzo al caso interinstitucional. El día de hoy tenemos la fortuna que nos toque al Centro Médico 20 Nacional, al Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y bueno, les dejo el micrófono a los médicos residentes de medicina interna que nos apoyaron con el caso, aunque en realidad todo el servicio trabajó. Dejo al doctor René Castañeda y posteriormente al doctor Daniel Girbao. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Iniciamos con el caso interinstitucional del Centro Médico Nacional el 20 de noviembre. Soy el doctor René Castañeda Flores, residente segundo año de medicina interna. Las reglas de participación serán de la siguiente manera. La lectura del caso se dará durante 5 minutos. Las dudas del caso por cada sede se les otorgará 1 minuto. La solicitud de estudio se les otorgará 2.5 minutos a cada sede. Intervención final por cada una de ustedes de las sedes será durante 30 segundos. Terminaremos con una conclusión del caso durante 5 minutos aproximadamente. Revisión de biopsias durante 2 minutos y una revisión bibliográfica durante 5 minutos. Iniciamos con un femenino de 40 años, separada, católica, escolaridad secundaria, empleada de mantenimiento. Antecedentes heredofamiliares, padre y madre finados por COVID, personales no patológicos, residente de Uruapan, Michoacán, cohabita con 3 personas, niega toxicomanías, refiere inmunización de la infancia completas, niega inmunizaciones para SARS-CoV-2. Antecedentes ginecobstétricos de relevancia, Papa Nicolau hace 2 años, negativo para la malignidad.
Antecedentes médicos personales, hipertensión arterial sistémica diagnosticada en el 2019 en tratamiento con captopril, 25 miligramos cada 24 horas. Y de dengue sin datos de severidad en el 2021. Quirúrgicos, cesárea sin complicaciones en el 2001 y hemorroidectomía sin complicaciones en el 2017. El padecimiento actual inicia en mayo del 2021 con fatiga, mialgias, artralgias y fiebre intermitente, la cual fue asociada a infección de vías urinarias recurrentes. En junio del 2021 inicia... ¿Podrían apagar todos sus micrófonos, por favor? En junio del 2021 es ingresado al Hospital General de Uruapan con sospecha de pielonefritis, la cual fue tratada con antibiótico-terapia y se egresa de forma febril. En julio del 2021 aparece por primera vez dolor urgente en miembros pélvicos. Acude a consulta y se prescribe multivitamínicos oral y diclofenaco. En octubre del 2021 comienza con debilidad en miembros pélvicos y artritis interfalángicas proximales. Se sospecha de artritis reumatoide en el Hospital General de Uruapan e inician prednisona por consulta externa. En noviembre del 2021 se establece fiebre continua, aumento de la debilidad en miembros pélvicos, aparece diplopia y parálisis de ojo izquierdo. Continuando con noviembre, se agregan parestesias en miembros pélvicos de inicio distal que progresan en sentido proximal. Realizar una resonancia magnética sin medio de contraste, la cual se reporta sin alteraciones. Para en diciembre presentar fiebre ya de características continuas, se agrega disnea y hemiplegia izquierda, por lo que se solicita referencia a tercer nivel. Es ingresada al Servicio de Medicina Interna del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, el 6 de diciembre del 2021. Con la siguiente exploración física. Peso de 60 kilogramos, 158 de talla, IMC de 24, temperatura de 39.2, frecuencia cardíaca de 117, frecuencia respiratoria de 22, tensión arterial de 114/94, saturando al 87% al medio ambiente. A nivel neurológico destaca oftalmoplegia intranuclear izquierda. La agudeza visual de ojo derecho, 20/50, y de ojo izquierdo, cuentadedos a 30 centímetros. Fondo ocular, sin alteraciones. Parálisis facial supranuclear izquierda. Reflejo nauseoso disminuido de forma bilateral. Hiperestesia en mi cuerpo derecho. Respuesta plantar extensora izquierda presente. A nivel torácico destaca movimientos respiratorios disminuidos. Matidez, murmullo vesicular disminuido y estertores gruesos en región basal izquierda. A nivel de las extremidades, del lado derecho, el miembro torácico derecho proximal con fuerza de 4 más de 5 y distal 4 menos de 5. El miembro pélvico derecho de forma proximal 3 más de 5 y distal 3 menos de 5. En el cuerpo izquierdo 0 de 5 y las extremidades del lado izquierdo se encontraban de características hipotróficas e hipotónicas. Dentro de los reflejos anormales, solo el aquileo izquierdo son reflejos. El resto de reflejos de extensión muscular normales. Estos son los laboratorios al ingreso. Y la medicación con la que nos ingresa es con captopril 25 miligramos cada 24 horas, prednisona 10 miligramos cada 24 horas de forma irregular y diclofenaco solo por razón necesaria. La evolución clínica continúa el 10 de diciembre, en donde empeora la disnea, se agrega disartria y se evidencia pupilas de marco jugón del lado derecho. El 12 de diciembre de 2021 aparece cuadraplegia, disminución de la agudeza visual de forma bilateral hasta solo percibir sombras. Y el 14 de diciembre de 2021 aparece coloración violácea en el primero y cuarto dedos del pie izquierdo y en el cuarto dedo del lado derecho. Para posterior, el 29 de diciembre de 2021, presentar una emergencia hipertensiva con esa tensión arterial de 220/120. El motivo de ingreso a medicina interna fue hemiplegia izquierda, disnea y fiebre. Iniciamos con la sesión de preguntas respecto al caso clínico presentado previamente en el siguiente orden. Ángeles del Carmen, ¿tiene alguna pregunta respecto al caso? Hola, sí, buenos días. En cuanto a los antecedentes, nos refieren de artritis reumatoide. ¿Sabes si hizo algún estudio diagnóstico objetivo para sospecharlo? No, doctor. Ok, entiendo. Aparte de eso, ¿el AINES, el diclofenaco, lo tomaba consecuentemente o nada más por razón necesaria, como mencionaban ahí? Por razón necesaria. ¿Alguna otra pregunta, Ángeles del Carmen? El caso sería todo. Muchas gracias, doctor. Continuamos con Ángeles del Pedregal. Previamente había presentado algún otro tipo, bueno, en la exploración, algún otro dato de alguna dermatosis o solo fue hasta el final que reportaban las lesiones violáceas. En realidad, la presentación de las dermatosis solamente fue al final de la evolución clínica, doctor.
De acuerdo. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ángeles del Pedregal. No, sería... Ok, continuamos con Hospital Juárez de México. Hola, buenos días. Respecto a sus antecedentes no patológicos, ¿tiene convivencia con animales de granja, caballos, aves? Ninguna exposición a animales, doctora. ¿Alguna otra pregunta? No, Juárez, México. gracias. Continuamos con el Hospital Central Sur de Pemex. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, doctor. Que estamos teniendo problemas para escucharnos. Ok, nosotros lo estamos escuchando. Buenos días. ¿Se escucha el audio? Sí, se escucha. Si se escucha, por favor, por el chat, porque creo que estamos teniendo un poquito de problemas por el audio. Ok. Bueno, Pregunta sobre el caso. en cuanto al cuadro clínico, quisiera preguntar si la paciente ha tenido a lo largo de la evolución de la enfermedad úlceras a nivel oral o genital. Se niegan, doctor. ¿Alguna otra pregunta, Juárez de México? Sí se logró escuchar la pregunta. Negadas. Ok, exploración física a nivel de exploración oftalmológica, bueno, desde el cuadro clínico presenta escotomas, presenta escotomas o discromatopsias. A la campimetría, doctor, se encuentra normal y no presenta alteraciones en color. Tenemos que continuar con el Hospital Central. Se acaba su tiempo. Continuamos con la La otra raza. pregunta, bueno, gracias. Buenos días. Bueno, Mi pregunta es, ¿la paciente tenía antecedentes de tabaquismo, alcoholismo o uso de cafeína? ningún antecedente de toxicomanías. Ok. En cuanto a los antecedentes que refieren que tuvo infecciones de vías urinarias, ¿tuvo algún tratamiento aparte del que ya se mencionó para la pielonefritis? Solo nitrofurantoína y ceftriaxona. Se desconoce las dosis y el tiempo que se le administró. ¿El tiempo, la fiebre y las artralgias comenzaron al mismo tiempo? Inició en la misma temporalidad las mialgias y las artralgias. Las características de la fiebre, ¿con qué frecuencia era y en qué patrón tenía la fiebre? La fiebre fue de tipo intermitente, la cual sería el uso de analgésicos sin síndrome febril. Sin embargo, al final de la evolución presentó fiebre continua, ya no sería el uso de antibióticos y presentaba síndrome febril. ¿Y qué articulaciones fueron las afectadas? Interfalángicas proximales. ¿Qué patrón tenía la artritis? ¿Era migrante? No era migrante, doctora. ¿Y ya había tenido el antecedente de disminución de la agudeza visual? ¿Desde qué momento? ¿O fue de forma súbita? Fue de forma súbita en noviembre. ¿Las funciones mentales superiores estaban alteradas, refiriéndonos al lenguaje, a la memoria? Se acabó el minuto para sus preguntas, doctora. Continuamos con el Centro Médico Siglo XXI. Gracias. Hola, buenos días. Buen día. Buenos días. Sí, tengo unas preguntas. En cuanto al interrogatorio, nos decía que tenía articulaciones inflamadas interfalángicas proximales. ¿Cuáles fueron las afectadas? Perdón. ¿Cuál fue la pregunta? Es que no se le entendió. ¿Cuántas articulaciones tenía afectadas? Solamente eran 3 articulaciones del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Bien. ¿La paciente tuvo pérdida de peso? Tuvo pérdida de peso, pero al finalizar casi la evolución clínica, de una pérdida total de 8 kilogramos. Ok. ¿La paciente
tuvo algún síndrome seco? No, ¿No? Ok, muy bien. ¿La paciente presentó fenómeno de Raynaud? en ningún momento presentó Raynaud. Ok. En cuanto a las dermatosis, aparte de las necrosis, ¿tuvo lívido reticularis o púrpura palpable? Presentó al final lívidos reticulares. Ok. ¿La paciente tuvo hemoptisis? Nunca. Muy bien. En cuanto a la exploración neurológica, ¿la parálisis facial fue central o periférica? Central. Muy bien. ¿A qué se refiere con la oftalmoplegia internuclear izquierda? ¿Me puede describir los movimientos oculares? Limitación a la aducción del lado izquierdo con nistagmus a la abducción del lado contralateral. Aducción del ojo izquierdo. Ahora, se le acaba de terminar su tiempo. Necesitamos continuar con el centro médico ABC. Ok. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Una pregunta. ¿Tuvo algún tipo de exantema durante su evolución? Ninguno. ¿Exantema? No. ¿De las características de la disnea se asociaba a tos o expectoración de algún tipo? Sí, presentaba tos y expectoración de características purulentas. Ok. Junto con la pérdida de peso, que haya tenido diaforesis nocturna o algún tipo de adenomegalia. De forma inicial sí presentó diaforesis, pero no ninguna adenomegalia. Ok. Y me queda un poco de duda con la temporalidad de la hemiplegia. ¿Fue súbita o fue progresiva? Súbita. Ok. Y los esfínteres, en cuanto a la exploración neurológica, ¿estaban conservados o pérdida de control de esfínteres? Conservados. Ok, listo, sería todo. Ok, continuamos con Médica Sur. Hola, ¿podrías describir un poquito más sobre las alteraciones encontradas en cuanto a sensibilidad cortical y sensibilidad profunda? Ok. De lo que destaca solamente fue unas parestesias que fueron de inicio agudo, distal, aproximal en miembros pélvicos, es como se inició, posterior evolución a miembros superiores, de forma parcheada. La afectación de forma inicial fue sensitiva y la cual se tornó de forma motora a evolucionar hasta la cuadraplegia. ¿Y la grafestesia y las alteraciones en la propiocepción que describían en el caso no pasaron? Se encontraban conservadas. Ok, ¿y la exploración cerebelosa? Como la paciente llegó con hemiplegia a nuestro servicio, la marcha ya no fue valorable, pero no presentaba algún otro dato de afectación cerebelosa. Gracias. Gracias. Ok, continuamos con el Instituto de la Nutrición. Hola, buenos días. Quisiéramos saber si hubo en algún momento púrpura palpable o algún dato de trombosis a otro nivel. No, doctora. Ok. ¿Hubo síntomas B? No. Completos no, solamente lo que se comentó previamente, sudoración de forma ocasional en realidad y la pérdida de peso que De se asoció. acuerdo. ¿Y disfagia o alteraciones en la deglución? Sí presentó disfagia y Ok, alteración. ¿lo presentó previo a presentar el cuadro de probable neumonía? No, fue posterior al ingreso y posterior en realidad a la hemiplegia. Ok, de acuerdo. ¿Y la debilidad muscular fue más proximal que distal? Fue distal y posterior proximal, pero la característica era que era distal. Ok, muchas gracias. Ok, continuamos con el Hospital Gea González. Hola, buenos días. Nosotros tenemos la duda sobre algún aspecto del cuadro, del resumen clínico, donde nos informaron que se le hizo un estudio de imagen a la paciente, pero no se indica cuál. Ok, fue el estudio de resonancia magnética previo a su ingreso a medicina interna y esta se reporta sin alteraciones. Sin embargo, hay que considerar que fue un estudio en fase simple. Ok, perfecto. Otra pregunta, entonces nada más para confirmar, ¿la paciente no presentaba ataxia asociada? En realidad no. Ok, ¿y cómo se encontraba la convergencia de la mirada? Como tenía, se encontraba conservada en este caso, pero solamente limitación a la aducción. Ok, gracias. Ok, continuamos con el Hospital General de México. Hospital General de México.
Ok. Continuamos en este caso con la sesión de que ustedes pueden solicitar los exámenes del laboratorio. Sin embargo, se va a hacer una dinámica un poco diferente, la cual me van a solicitar de uno en uno para iniciar su abordaje, por favor. Y se les hará algunas preguntas referente a lo que ustedes encuentren. Iniciamos con Hospital Ángeles del Carmen. ¿Cuál sería su primer laboratorio en solicitar? ¿Realizaron hemocultivos? Sí, doctor, se realizaron. Le presentamos. Con base a este resultado, doctor, ¿algún otro estudio que quiera? Sí, serologías para hepatitis C, VIH, hepatitis B y también FTA-BS. ¿Cómo lo encuentra? Son negativos. Ok. ¿Realizó Rosa de Bengala? De acuerdo. ¿Se realizó punción lumbar? Con base a este líquido cefalorraquídeo, ¿nos podría verificar cómo lo encuentra usted, doctor? Parece que tiene hipoglucorraquia y aparte de eso, parece que es un único alterado. Ok, nosotros lo escribimos solamente como hipoglucorraquia porque presenta una 108 de glucosa central y proteínas incrementadas. De acuerdo, gracias. ¿Se realizó PCR para TB con GeneXpert en punción lumbar? Ok. ¿Se realizaron bandas oligoclonales en líquido de punción lumbar? Ok, Hospital Ángeles del Carmen, se acaba de terminar su tiempo. Vamos a continuar en este caso con Ángeles del Pedregal. De acuerdo, gracias. Sí. Gracias. ¿Solicitaron reactantes de fase aguda? ¿BCG, PCR? También queremos preguntar si en este caso llegaron a solicitar anticuerpos pensando en alguna miopatía inflamatoria como anti-Mi2, anti-MDA5. Ok. Con base a este estudio, ¿le gustaría solicitar algún otro Ángeles del Pedregal? Le habrán realizado, hablando hace un momento de la resonancia magnética, alguna pero contrastada con gadolinio, de encéfalo o columna. Claro. Se realizó de encéfalo y también de columna, doctor. Ok. ¿Cuál le interesa ya? Las dos. La de encéfalo primero. Ok. ¿Nos podría describir esta resonancia magnética, por favor? Sí, me llama la atención que parecieran lesiones hiperintensas en lo que es, no sé si es la secuencia T1. Es difusión y flare y T2. Okay. Sí, me pareciera, si alcanzamos a distinguir algunas lesiones puntiformes, hiperintensas. Ok. Bueno, la conclusión de este estudio fue la siguiente. Lesiones hiperintensas en el corte de en fase de difusión, justamente en mesencéfalo, puente y protuberancia. Aparte de esto, en la fase de flare se encuentra enfermedad de pequeño vaso en fase crónica. Y bueno, es lo único que se encontró en realidad. Ok, se terminó su tiempo, Ángeles del Pedregal. Continuamos con Hospital Juárez de México. Hola, le pidieron estudios de electrofisiología como potenciales o ¿Cuáles, velocidades. doctora? Ok.
Velocidades de conducción. Ok, neuroconducción. Este fue el resultado del estudio de neuroconducción. En nuestro hospital, neuroconducción y electromiografía son diferentes en este caso. ¿Con base en este le gustaría solicitar algún otro estudio? ¿Juárez de México? Sí, pidieron anticuerpos antinucleares. Se realizaron. ¿Cómo los encuentre o cómo nos los describiría? Pues no encuentro que haya alteración o que sean significativos. Ok. ¿Con base a este, algún otro estudio que le interese, doctora? No, doctor. Ok. Continuamos con el Hospital Central del Sur de Pemex. Sí, bueno, ¿sí se escucha? Sí, escucha. Ok. En la misma PL, además de, bueno, supongo que hizo, no alcancé a ver si en las tinciones para los microbiológicos. Ok, le presentamos el líquido cefalorraquídeo entonces. Ok, muy bien. En cuanto a estudios séricos inmunológicos, ¿se habrán pedido anticuerpos contra coapolina 4? ¿Se realizaron? También se realizaron anti-MOC, doctor. Para variar. ¿Con base a este le gustaría solicitar algún otro? No, realmente no. Únicamente preguntar si igual, en los inmunológicos en líquidos cefalorraquídeos se habrá hecho antimetalopeptidasa de matriz 9. No se realizó, doctor. Ok. Y ya. ¿Con base a este, algún otro, doctor? No, ninguno. Ok, continuamos con el Centro Médico Nacional La Raza. Buenos días. ¿Le pidieron bandas oligoclonales? Sí, se realizaron. Ok. ¿Se le pidieron anticoagulante lúpico, beta-2 microglobulina, anticardiolipinas? Ok, se le presentan anticardiolipinas primero. ¿Cómo nos lo describe usted? Están dentro de parámetros normales, excepción de la anticardiolipina M, que está ligeramente por encima de rangos normales. Bueno, y el factor, sí, bueno, no, sí están dentro de los parámetros normales. Muy bien. Me pidió beta-2 microglobulina, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Bueno, igual dentro de parámetros de referencia. Ok. ¿Con base a este algún otro estudio? ¿Se le pidieron anticuerpos para borrelia? ELISA, PCR o Western blot? Sí. Western blot no se consideró, ya que en este caso teníamos, bueno, no había sospecha de esto. Ok. ¿Se le pidió electromiografía? Sí. Okay. Doctora, acaba de terminar su tiempo. Vamos a continuar con siglo XXI, por favor. Hola, buenos días. Sí, una pregunta. ¿Se le pidieron ANCAS al paciente? ¿La paciente? ¿Se realizaron?
Sí, Ancas. ¿Cómo lo escriben? Ancas. Ok, muy bien. ¿Se le pidió examen general de orina para ver sedimento? Ok. ¿Me los podría describir, por favor? Ok. Pues está normal, no tiene sedimento activo, que es lo que quería verificar. Ok. ¿Con base a algún otro? Sí, quería pedirle una angiotomografía de abdomen. Ok. Con base a este estudio, ¿usted podría describírnoslos, por favor? Ah, Se le presenta una reconstrucción nada más. Podríamos presentar incluso la abdominal también, sí. me parece ver en el tronco celíaco como un aneurisma, o es mi imaginación. Y igual en la arteria esplénica me parece un poco de, bueno, hay varias zonas de arterias que están un poco obstruidas o estenosadas. Y pues las renales como tal. Ok, bueno, la conclusión en la que nosotros se nos entrega es que se trata de un estudio en realidad sin dilatación aneurismática y los trayectos de calibre habitual sin evidencia de otra alteración. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, siglo XXI? Ok. Se acaba de terminar el tiempo del siglo XXI. Vamos a continuar con Centro Médico ABC. No, Médica Sur, ¿no? Bueno, no, continuamos con ABC, posterior Médica Sur. Ok. ¿Tienes una tomografía de tórax simple? Sí, doctora. ¿Me las podría describir, por favor? Está izquierda. Pues tiene una consolidación basal izquierda. Básicamente no veo nada más, tal vez un poquito de nódulos. Ok. La conclusión en la que nosotros presentamos es en realidad algo parecido a usted, una consolidación basal izquierda y probablemente cardiomegalia. Va. ¿Tienes cultivo de expectoración y vaciloscopías? ¿Las vaciloscopias en dónde, disculpe? De expectoración. O de escudo. Ok. Okay. De los cultivos de la punción lumbar, cultivos de hongos o bacterias. Gracias. Ok. ¿Con base a algún otro estudio que le interese? No vi, la verdad no me acuerdo si lo pidieron, BDLR y VIH. Ok, sí se representaron, ambos negativos. Gracias. Pues creo que nada más. Ok, continuamos ahora sí con Médica Sur. Hola, quisiéramos saber si se le realizó a la paciente broncoscopía. La broncoscopía no se realizó debido a que la paciente, bueno, el familiar no aceptaba un procedimiento invasivo como intubación. De acuerdo, ¿se le hizo algún procedimiento a esa zona de consolidación o derrame pleural que se alcanzó a observar en la imagen? En realidad, el derrame pleural era mínimo, el cual se asoció al proceso neumónico. De acuerdo, ¿tienes ecocardiograma? Uh-huh. De acuerdo, y de las lesiones en piel que se ha hablado con anterioridad, ¿se le hizo algún abordaje? Se le realizó abordaje y es lo que se les va a presentar al final. De acuerdo. ¿Algún otro? No. Gracias. Okay. Gracias. Continuamos con Instituto de la Nutrición.
Ahorita me pasan sus datos. Hola, buenos días. Quisiéramos saber si se le hizo alguna prueba de deglución. Se le realizó prueba de dilución, la cual estaba aparentemente normal. Ok. ¿Se le pidieron anticuerpos anti-NMDA o antineuronales? Esos los consideramos, sin embargo, no se realizaron. De acuerdo. ¿Y recolección en orina o índice de proteína creatinina? Claro que sí. ¿Me la describe? Disculpe. Pues sí, aparentemente normal. Ok. ¿Y qué otra cosa? Ok, ¿y se realizó algún abordaje de la anemia que presentaba la paciente? Sí. ¿Qué le gustaría que se le presentara? ¿Tendrá reticulocitos VH especial, perfil de hierro? Ok. ¿Nos podría concluir algo de este estudio? Sí, parece una anemia por enfermedad inflamatoria. Ok. Ok, ¿Frotis le interesaría? vitamina B12, ácido fólico. Ok, normales. Y tendrán, bueno, las biopsia de piel y de músculo. Como le comentaba, estas se presentarán al final. Ah, perfecto, de acuerdo. Muchas gracias. Ok. Ok, gracias. Ok, continuamos con Hospital G. González. A nosotros nos gustaría que nos mostraran la resonancia magnética de columna. Ok. Se realizó resonancia magnética de columna sin alteraciones. Ok. ¿Le gustaría algún otro? ¿Tiene anticuerpos contra COVID? Se realizaron de igual manera, los cuales se reportan negativos. Fue PCR, y, bueno, de forma inicial anticuerpos y después PCR, negativos ambos. Ok. Bueno, está bien. Gracias. Ok. Vamos a continuar. Ok. Con la fase de preguntas. En este caso, con base al mismo orden que acabamos de presentar, vamos a solicitar su impresión diagnóstica, para lo cual se les recuerda que van a tener aproximadamente 30 segundos por cada sede. Iniciamos con Ángeles del Carmen. ¿Alguna impresión diagnóstica sobre esta paciente? Hola, buenos días. Nosotros lo que hablamos como un síndrome de circulación posterior a nivel mesencefálico inicialmente. Pensamos origen infeccioso, desmineralizante. Ahorita nuestra impresión diagnóstica es que sea de origen por una vasculitis. Sin embargo, con lo que nos presentaron, la verdad, necesitaríamos la biopsia de piel para dar una mejor impresión. Muchas gracias. De acuerdo. Muy bien, continuamos con Hospital Ángeles del Pedregal. Sí. Bueno, nosotros con base a lo que ya vimos, pensamos en cuanto a lo neurológico, tal vez primero una esclerosis múltiple. También, a pesar de los antiacuaporina 4 negativos, no se puede descartar una neuromielitis óptica, y ya valorando las lesiones dermatológicas y el patrón de la debilidad, tal vez alguna miopatía inflamatoria. A pesar de que alguno de los anticuerpos estaba negativo, esto tampoco lo descarta. Esas serían nuestras opciones. Muy bien. Continuamos con el Hospital Juárez de México. Bueno, respecto a la clínica de la paciente y la forma en que se manifestó el cuadro, pues integramos como sospecha diagnóstica un síndrome piramidal denso proporcionado con oftalmoplagia núclea, que también se asocia a lesión del tallo. Entonces, nuestra principal sospecha diagnóstica es una polineuropatía crónica. La encefalitis de Bickerstaff es una de nuestras opciones. Ok, continuamos con el Hospital Central Sur de Pemex. Sí, bueno, en la clínica encontramos una afección difusa cortical y afección a nivel de puente, con afección a nivel de funciones cerebrales, nervios craneales y vía larga. Por el antecedente de las artralgias, la fiebre, la leucocitosis, pensábamos en un presunto origen infeccioso. La presentación neurológica parece una esclerosis múltiple.
pero alguna enfermedad que podría ser mímica de esta sintomatología podría ser neurobrucelosis o incluso tuberculosis meningia. De acuerdo. Muchas gracias. Continuamos con Centro Médico Nacional de la Raza. Bueno, nuestra impresión diagnóstica es principalmente hacia una enfermedad infiltrativa. Sospechamos que por los datos clínicos se pudiese tratar de una amiloidosis con afectación neurológica y dérmica. Muy bien. Continuamos con el Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI. Pues por nuestra parte integramos un síndrome febril, un síndrome poliarticular, un síndrome polineuropático sensitivo motor asimétrico distal, que ya se corroboró por las velocidades de neuroconducción, y algún síndrome de tallo también por las lesiones que se nos mostraron y por los datos del paciente, y el síndrome conjuntivo. Debido a la multifocalidad de los síntomas o de las manifestaciones y aparte la presentación aguda o subaguda de las manifestaciones, creemos que es de origen vascular. Nuestra principal sospecha, una vasculitis, ya sea de pequeño o mediano vaso, pero para confirmar necesitamos una biopsia de piel para integrar pues criterios. Esa es nuestra sospecha. Muchísimas gracias. Siglo XXI, continuamos con el Centro Médico ABC. Pues siguiendo un poco con la línea de pensamiento, es un síndrome encefalítico, un síndrome de tallo y polineuropatía, están afectadas como las tres partes del sistema nervioso, entonces asociado a un síndrome febril y constitucional, creíamos en principio que era infeccioso, se han descartado las principales causas, lo siguiente sería inflamatorio desmielinizante, la vasculitis también por las lesiones en piel, y pues podríamos considerar también cuestiones paraneoplásicas. Muchísimas gracias, ABC. Continuamos con Médica Sur, por favor. Hola, además de los diagnósticos sindromáticos que ya mencionaron con anterioridad, nosotros integramos una vasculitis sistémica de pequeño vaso, altamente probable, y que no sea asociada a ANCAS. Ok, muchísimas gracias, Médica Sur. Continuamos con el Instituto de la Nutrición. Buenos días, también siguiendo con lo previamente mencionado, consideramos como primera posibilidad una vasculitis de vasos pequeños, cero negativa. Ok, muchísimas gracias, Instituto de Nutrición. Continuamos con el Hospital Gea González. Se me apagó la cámara. Tomando en cuenta justamente la exploración física y los exámenes que ya nos presentaron, nosotros también descartamos la posibilidad de una enfermedad desmielinizante. Nos vamos más hacia una vasculitis, a descartar una primaria del sistema nervioso central. También pensamos en que podemos descartar algo paraneoplásico incluso. Ok, muchísimas gracias, Hospital Gea González. Bueno, vamos a continuar nosotros. Los diagnósticos al ingreso de medicina interna fueron los siguientes. Síndrome de motoneurona superior izquierdo, que posterior evolucionó a un síndrome de motoneurona inferior. Un síndrome de 1,5 izquierdo, un síndrome febril, de igual manera, un síndrome pleuropulmonar de condensación, tenía algún trastorno de ácido base que en realidad era una alcalosis respiratoria por la gasometría que presentaba de forma inicial, hipertensión arterial sistémica grado 1 según la AJA y una anemia normocítica normocrónica grado 1 de la OMS. ¿De acuerdo? Ahora, referente a las conclusiones de este caso, es un caso muy interesante debido a que la presentación fue muy atípica y dentro de esta presentación hubo algunas situaciones como errores de laboratorio. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos esta parte? Si se va ustedes sobre la línea del tiempo, iniciamos nosotros con, pues, como todo el mundo lo hubiera hecho en realidad, estudios de imagen, considerar inmunosupresión, serologías negativas. Ella tenía un antecedente de utilizar leche bronca, incluso, cual pues por Rosa de Bengala y demás cosas que se realizaron, se descartó esta posibilidad. Viajes recientes no tenía de los últimos 3 años en realidad. Los estudios de electroconducción, como efectivamente los comentamos, había denervación y aparte había datos de polineuropatía. Sin embargo, evolucionó esto, como se van dando cuenta, a una mononeuritis múltiple, ¿de acuerdo? Que es la presentación atípica que justamente tuvo este caso.
A nivel inmunológico destaca que justamente tenemos presencia de ANAS positivos a títulos en realidad bajos, con presencia de un patrón centriolar, el cual pues, como lo sabemos, está evidenciado para algunas situaciones que puede estar presente en personas sanas, sí, en procesos infecciosos de igual manera o en enfermedades asociadas al tejido conectivo. ¿De acuerdo? Las toxinas en realidad nunca se evidenció algo semejante. Procesos neoplásicos no encontramos en ningún momento, pero ahora, si solicitamos nosotros un VAR, y en ese VAR que se realizó en 2 momentos diferentes y que se enviaron a 2 laboratorios diferentes, en uno nos reportan que era un VAR positivo, pero como se les comentó, con GeneXpert negativo. Eso nos hizo dudar, por lo cual se realizó un segundo, en este caso, una segunda punción lumbar, la cual fue en este caso negativa. Con GeneXpert negativo y VAR negativo, y de forma inicial, pues, ante ser una sospecha de tuberculosis con afectación del sistema nervioso central, pues se inició fase intensiva con Dogval, y más esteroide, en este caso, dexametasona a 8 miligramos cada 8 horas. Sin embargo, al presentar esto, ¿y cuánto tiempo se le dio? Porque esto es algo que probablemente alguien se estará preguntando. Solo se le dio 4 días aproximadamente el Dogval, ¿de acuerdo? Entonces, suspendimos Dogval. No se nos exacerba en realidad la neuropatía por la asociación con isoniazida. En realidad, la paciente continuaba con un empeoramiento clínico hasta llevar, bueno, como se presentó con el lívido reticulares, esas lesiones características que se les presenta de forma inicial, las cuales ahorita se les va a mostrar las imágenes en las siguientes diapositivas. La paciente, sin embargo, con pérdida ponderal y presenta un SIRA severo, ¿de acuerdo? A pesar de tener 40 años, los familiares dicen por situaciones personales que no quieren asistencia mecánica ventilatoria y que no se les oferte nada. Entonces fue un manejo bastante difícil con respecto a esta paciente, solamente con puntas nasales de alto flujo, ¿de acuerdo? Y es como nosotros llegamos, pues, se le inicia tratamiento antibiótico empírico. Ya teníamos cultivos en ese momento, los cuales se nos reportaba sin crecimiento bacteriano, micótico, y bueno, el micológico, el referente a las micobacterias, tardó, pues, como ustedes lo saben, pero el GeneXpert en líquido cefalorraquídeo y el GeneXpert en esputo era negativo, ¿de acuerdo? Ahora, por esa situación que ya conforme a los datos, y sobre todo, este dato pivote que nos hizo a nosotros pensar el lívido reticulares con ANCAs positivos, nos hizo sospechar de una vasculitis con ANCA negativo. Es por esa situación que nosotros de forma inicial consideramos ya controlado el proceso infeccioso, o durante esa misma situación, el tratamiento con bolos de esteroide. Sin embargo, ¿qué sucedió durante esto? Fracasó. Pero, ¿qué pasa? Una de las características justamente de las vasculitis ANCA negativo es que tienen una falla habitualmente terapéutica al uso de metilprednisolona. ¿De acuerdo? Es por esta situación que nosotros ya habíamos planteado la biopsia propiamente y por ello que se realizó. ¿De acuerdo? A partir de ahora se les va a mostrar las imágenes, cómo evolucionó esta paciente. De forma inicial, incluso si hubieran pedido una foto de la lesión inicial, es diferente a esta, ¿de acuerdo? Inició solamente en el primer y cuarto ortejo del lado izquierdo y en el cuarto ortejo del lado derecho, pero evolucionó, como ven, de forma ascendente, y posterior a esto, ya aproximadamente unos 20 a 25 días después de esta lesión, esta fue la evolución, a pesar del tratamiento óptimo que se le brindó. ¿De acuerdo? Con necrosis justamente vienen de estos. Se realizó angiografía. La angiografía de miembros solamente se evidenciaba una necrosis del primer ortejo. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta fue la evolución de la paciente. ¿De acuerdo? A continuación van a presentarles los resultados de las biopsias por parte de la doctora Carolina. ¿De acuerdo? A la doctora Carolina Martínez Mejía Mijares, residente de segundo año de patología clínica en nuestro Centro Médico Nacional 20 de noviembre. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, de parte del servicio de patología recibimos una biopsia de piel y tejido celular subcutáneo. Algo que es muy importante precisamente ante la sospecha del Departamento de Medicina Interna fue que la biopsia fuera una biopsia adecuada, porque una biopsia de rasurado por punch no hubiera sido suficiente para los hallazgos que se encontraron. Aquí vale la pena... Chiquis. ¿Mande? Está bien, está bien. Ok, muy bien. Lo que pudimos observar en la biopsia de piel en tejido subcutáneo, vemos un tejido adiposo maduro y que alcanzábamos a identificar una inflamación crónica con una remodelación vascular, y algo muy importante es que en la inflamación era transmural. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la pared del vaso se encontraba inflamada con infiltrado mixto,
no nada más de neutrófilos y un trombo incluso. Si alcanzamos a ver un poco de esto que se ve más moradito, es que los neutrófilos estaban destruyendo precisamente ante la inflamación y la fibrosis o la regeneración en la pared de todo el vaso, en toda la extensión del vaso. Y otro dato muy importante es de que los pequeños vasos, o sea, porque eran vasos de mediano calibre, se encontraban con regeneración perivascular, con regeneración del endotelio y esta fibrosis como de piel de cebolla que se describe que se encontraba alrededor de los vasos. ¿Sí? Y bueno, fue una tinción, de tinción de paz, donde podemos resaltar las membranas basales de los vasos, donde se había formación de pseudoaneurismas en la pared de los vasos y resaltando también los sitiosos de una inflamación crónica que se encontraba ya la paciente. Bueno, cuando recibimos este tipo de biopsias de piel, además del estudio de HIE, se hacen estudios de inmunofluorescencia, donde se identificó que no había las IgG negativos, IgA negativo, IgM negativo y también complemento negativo. Y se dio el diagnóstico de una vasculitis transmural necrotizante de vasos arteriales de pequeño y mediano calibre sin depósito de inmunocomplejos. Esto fue algo importante para resaltar por el diagnóstico, la sospecha diagnóstica del Departamento de Medicina Interna, la trombosis intraluminal y, bueno, la formación de pseudoaneurismas que previamente describí. A su vez, también recibimos una biopsia de tejido de nervios, de tejido nervioso, donde se alcanzaba a ver una inflamación crónica no específica, perineural, porque los nervios se ven conservados, algo de hemorragia antigua, algo de hemorragia reciente, pero la arquitectura del nervio conservado sin infiltrado significativo en el nervio. Aún en acercamiento igual, los cortes del nervio, la hemorragia antigua y la inflamación crónica no específica perineural. Y igual dentro del tejido que recibimos del nervio había algo de tejido adiposo maduro, algunos vasos también donde se veía igual la inflamación transmural de toda la pared del vaso, con datos de reparación. Y bueno, la biopsia del nervio sural fue una biopsia sin alteraciones histológicas significativas a nivel de la sospecha diagnóstica, pero que el tejido fibroconectivo y el escaso tejido adiposo tenía una reacción inflamatoria crónica inespecífica con una hemorragia antigua focal. Y bueno, sería todo de parte de mí. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Girbao Orozco y vamos a dar una breve revisión bibliográfica sobre el diagnóstico de esta paciente, iniciando con la definición, la cual es según la nomenclatura del 2012 revisada por la Chapin Hill, la define como una arteritis necrotizante de arterias de mediano y pequeño calibre asociada a ANCAS negativo. Es una afectación multisistémica, aunque sabemos que hay variantes que representan afectaciones más focales o localizadas. Es una fisiopatología en su mayoría desconocida. Los estudios de imagen nos van a apoyar para el diagnóstico, inclusive incluidos en los criterios de clasificación. Sin embargo, vamos a comentar un poco cómo estos actualmente están siendo estudiados para redefinirse. Y bueno, sabemos que el diagnóstico tiene un retraso en promedio de 3 meses y, comentario importante, la poliarteritis no tratada tiene una tasa de mortalidad del 10 al 20% a 5 años. Como incidencia importante de 0.9 a 8 casos por millón, con una prevalencia de 31 casos por millón, una edad de presentación de 40 a 60 años, con una mayor predisposición en los hombres, una relación 1.5 a 1, y la presencia de virus de hepatitis B hasta en un 38% al diagnóstico de la poliarteritis nodosa. Inclusive los pacientes con virus de hepatitis B solamente se ha reportado que hasta el 5% pudieran desarrollar una poliarteritis nodosa. Las manifestaciones en la piel y sobre todo las afecciones al sistema nervioso central de tipo vascular están probablemente asociadas a esta nueva patología que ha sido descrita en las variantes de poliarteritis como la deficiencia de adenosina desaminasa 2. Y bueno, el hallazgo de la vasculitis necrotizante sabemos que está presente en diferentes entidades de las vasculitis,
Por esa razón, los ANCAS han sido diagnóstico diferencial o un marcador fiable para hacer el diagnóstico diferencial entre ellas, sin olvidar que, bueno, dependiendo de las manifestaciones clínicas que cada una de estas tiene o su localización, pudiéramos hasta pensar en enfermedades monogénicas, a pesar de inicialmente sospechar una panclásica. Fisiopatológicamente sabemos que está poco descrito o difícil de definir la fisiopatología, sin embargo se han reconocido desencadenantes ambientales, sobre todo virales, algunas comorbilidades malignas y sobre todo predisposición inmunogénica, las cuales obviamente van a desencadenar todo un proceso proinflamatorio a través de estas citocinas que explican los síntomas constitucionales de estos pacientes, y sobre todo la afectación vascular o del endotelio vascular, así como de su pared vascular para la formación de aneurismas arteriales y por el mismo proceso la formación de trombos, lo cual explica también otras manifestaciones clínicas como puede ser la púrpura, mialgias, las manifestaciones neurológicas, gastrointestinales y en el caso de los hombres las orquitis. Sus manifestaciones clínicas, dependiendo de las variantes, son de frecuencia y distribución variable. Sin embargo, haciendo aquí una especial mención en aquellos casos en donde pudiera asociarse una deficiencia de adenosíndesaminasa 2, son aquellos que tienen una mayor presentación de afectación al sistema nervioso central. Las manifestaciones neurológicas se describe en la literatura que la más frecuente es una mononeuritis múltiple con este orden de frecuencia descrito en las neuropatías, y se ha descrito que solamente de esta epidemiología, que ya sabemos que es sumamente rara, solamente un 4.6% pueden llegar a tener afectación al sistema nervioso central, sobre todo de componente vascular o con accidentes cerebrovasculares, entre otros. No olvidar, obviamente, en el abordaje bioquímico, reactantes de fase aguda, serología bilar por la asociación o las variantes que actualmente ya se han descrito, y sobre todo la solicitud de ANCAS para seguir abordando estas vasculitis ANCAS negativas. Apoyándonos con los estudios diagnósticos, sobre todo se describe que la angiografía tiene la mayor sensibilidad y especificidad para el abordaje diagnóstico, demostrando microaneurismas y casi hasta en el 61% de los pacientes con estas características saculares fusiformes de 1 a 5 milímetros. Y sobre todo en estos casos que hay afectación del sistema nervioso central, apoyándonos obviamente con resonancia magnética de cráneo, con especial enfoque en los hallazgos tanto en FLAIR como sobre todo en difusión en aquellos eventos vasculares cerebrales agudos, en donde vamos a tratar de definir estas fases, ¿no? Ya sea crónica o aguda. Sobre todo el estándar de oro, como la doctora ya nos ha descrito más ampliamente sus hallazgos, solamente recordando este proceso inflamatorio o este infiltrado inflamatorio en la pared vascular, que puede ser mixto, inicialmente con predominio de neutrófilos, y sobre todo el hallazgo importante, ¿no? Que se describe como necrosis fibrinoide en ausencia de granulomas o células gigantes. Los criterios de clasificación han sido ampliamente estudiados tanto para razones académicas como para el diagnóstico de los pacientes, ya que se había descrito que tiene una sensibilidad de un 82% en estos criterios, si es que se suman más de 3 criterios. Sin embargo, actualmente se ha estudiado, haciendo mención en específica en este estudio en el 2007, tratando de realizar una metodología de clasificación en aquellas vasculitis asociadas a ANCAS, inclusive en este estudio haciendo mención cómo es que aquellos grupos en donde a través de los criterios de clasificación de la ACR de 1990 demuestran cómo se reduce considerablemente la sensibilidad de un 82.2% hasta un 40.6%. Continuando así, este otro estudio en el 2017 también hace una comparativa con una propuesta de criterios, comparándolos precisamente con los criterios de clasificación de 1990, donde sabemos aquí en específico que
se demuestra esta disminución en la sensibilidad. Y todos estos pacientes que, como vemos en este estudio, pues son ANCAs positivos o ANCAs negativos, considerando el dato más importante, ya que los criterios de clasificación no agregan, repito, los ANCAs, ¿no? Entonces hay muchos pacientes que están mal clasificados y por eso se pierde el diagnóstico. Revisando esta bibliografía, pues bueno, este estudio propone a la ACR y la ULAR tratar de redefinir los criterios de clasificación, los cuales actualmente están en marcha. Tratamos de utilizar esta escala pronóstica, determinando algunos componentes clínicos de ciertos tejidos que se comprometen y demostrando de esta forma cuáles son las vasculitis que, por supuesto, son activas, pero severas o no severas, definiendo la no severa como una FFS de 0 o una severa, una FFS de mayor a 1. Concluyendo con el tratamiento, sabiendo que en una poliarteritis activa, en aquellos que es no severa, se prefiere, según la guía del 2021, agregar un agente inmunosupresor como metotrexate o acetoprina, agregado con un esteroide oral, revisando la remisión clínica. En cuanto a, si no hay remisión clínica, considerar el agregar un tratamiento con ciclofosfamida. En aquellos que de forma inicial es severa, a través de diferentes definiciones operacionales, y por supuesto el hallazgo histopatológico, de forma inicial agregar un esteroide IV pulsado en asociación con ciclofosfamida. Y de igual forma revisar la remisión clínica para tratar de mantener el tratamiento de mantenimiento. Y esta última imagen se las dejo como prácticamente un resumen. Me pareció muy interesante de un integrante del grupo de estudio de vasculitis de Francia, y pues nada más les agradezco su atención y tiempo. Gracias. Para concluir con lo anterior dicho, cabe destacar que a esta paciente se le dio el diagnóstico de poliarteritis nodosa con afectación al sistema nervioso central. Se descartó la posibilidad de una tuberculosis en el sistema nervioso central de igual manera, y la paciente se le otorgó un esquema francés justamente con ciclofosfamida. Actualmente la paciente, de tener hemiplegia completamente del lado izquierdo, recuperó completamente hasta 3 más de 5 del lado izquierdo completamente. Ahora, una cosa muy importante que esta paciente nos hizo hacer pensar que los diagnósticos siempre son clínicos al final del día, se confirman con laboratorios y que los laboratorios a veces nos pueden fallar de igual manera, como sucedió en este caso que se les presentó, donde una vaciloscopía justamente nos sale positiva y, ok, ¿por qué no tenía aneurismas? Ok, no solicitaron en este caso la situación de una angioresonancia, perdón, pero la angioresonancia efectivamente en esta paciente tenía presencia de microaneurismas, perdón, de aneurismas en este estudio. ¿De acuerdo? No los tenía a nivel de renal, y esto es lo que hacía la variante más importante. De igual manera, la presentación sí es completamente atípica. Es una presentación de polineuropatía, que la mayor frecuencia es de mononeuropatía. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buen día, pues muchas gracias a todos. La verdad es que este caso fue un caso muy representativo de lo que fue el servicio de medicina interna, porque nos costó mucho trabajo a los médicos que estuvieron a cargo de esa paciente llegar al diagnóstico, justamente por los diferentes obstáculos que ya se mencionaron durante la sesión. Y bueno, no nos queda nada más que agradecer a todos su presencia, y bueno, les cedo la palabra al doctor Jalabe. Gracias a todos por su presencia, para que nos diga quién sigue. Bueno, pues muchas gracias. Un caso interesante. Podría tener algunas discusiones el caso, ¿no? En relación a algunas otras etiologías, porque no cumple muchísimos criterios, pero creo que es un caso interesante. Y así es la medicina, ¿no? Yo los felicito. Nos toca la sesión el 7 de noviembre. El 7 de noviembre, ¿a quién le toca?
bueno, vamos a buscar nosotros la lista de a quién le toca y les avisamos. ¿No les toca a Guadalajara, Eloy? No que yo sepa. Faltan algunos hospitales de los recientemente ingresados. Bueno, nada más un par de anuncios después. Bueno, vemos a quién le toca la sesión. Pero ¿quién tiene la lista, doctor Jalabe? Perdón. Seguía... Nosotros la conseguimos, la lista. La conseguimos nosotros, Eduardo. Yo soy Díaz Green, ¿eh? Ah, perdón. Pensé que era Eduardo Carrillo. Ustedes recordarán que en el Congreso de noviembre en Mérida vamos a presentar todos los hospitales algunas mesas con los residentes de todos estos hospitales que estamos participando. Entonces, ojalá que nos podamos ver todos nosotros en forma presencial en estas mesas, que acudamos, primero para que los residentes que vayan de cada sede se conozcan, hagamos una presentación, y segundo, para que veamos la posibilidad de alguna otra actividad, aparte de esta actividad. Ya Eduardo Carrillo Maravilla por ahí comentaba alguna otra situación junto con Eloy Medina, pero ojalá que nos podamos ver ahí en Mérida a finales de noviembre. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Sería ideal esto que dices, Pepe, el vernos allá y platicar y discutir nuevas posibilidades para los próximos congresos o cursos internacionales de medicina interna. Sí, nosotros ya vamos a llevar una propuesta que ahí se las vamos a presentar de aquí del ABC, pero bueno, se vale que las propuestas vengan de todos lados, ¿no? Perfecto. El siguiente caso corresponde al Ángeles del Pedregal. Estaremos atentos y ya les mandaremos el caso. Gracias. Toca el 7, ¿no? Toca el 7 de noviembre, entonces para que ahí estaremos. Y Abel, ¿quieres comentar algo? Abel Fuentes. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, buen día a todos desde aquí del GEA González. Sí, ya habían comentado que el próximo caso corresponde al Ángeles del Pedregal, ahí al doctor Díaz Green. Una propuesta que nosotros habíamos comentado en algún momento y que lo he planteado muy en corto con el doctor Rubén Gómez, que está ahorita como presidente del colegio, es precisamente pues dar un apartado a los residentes para discusiones de casos clínicos, aportación precisamente académica en este rubro, y creo que sería muy bueno como para estimular precisamente o motivar a los residentes a que acudan a los congresos, a los cursos, y creo que sería una buena oportunidad para poder reunirnos, juntarnos, platicarlo y hacer propuestas incluso ya de una manera más formal hacia el Colegio de Medicina Interna, pues para que también los residentes tengan sus áreas de oportunidad y sobre todo tengan la oportunidad de poder compartir experiencias en relación a los conocimientos y formas de abordaje que se llevan en cada uno de los hospitales. Entonces, creo que sería muy buena idea. Pues esperamos por este medio la propuesta de la fecha de reunión de estando allá en Mérida. Y es un caso muy interesante que también comparto lo mismo. Hay algunas cosas que me quedaron un poquito de duda. A mí me hubiera gustado en lo particular que hubieran mostrado la angioresonancia de cráneo, pero bueno, muy interesante todo y les enviamos un fuerte abrazo allá al doctor Eloy, hasta Guadalajara, a todos por allá. Abrazo. Saludos. Gracias, doctor a todos. Jalabe. Saludos. Me está mandando la doctora Zavala las fechas. Sí, le toca al Ángeles del Pedregal. Y sí. después Eloy les toca a ustedes en diciembre. Ok, perfecto. Dale, Bueno, pues. pues. De acuerdo, saludos. Bye. Buen Buen día. día. Hasta luego. Excelente día a todos. Hasta luego. Bye.